Bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos. Gracias por bancarme en este cambio de horario. Bueno, como todos saben, fue mi cumpleaños el día de ayer, así que necesitaba juntarme un ratito con mi familia al mediodía. Así que bueno, gracias por bancarme en esta. Va a ser la única vez en lo posible para que tengamos siempre el mismo horario y el mismo día. Nos deben quedar yo calculo tres, cuatro clases. Se hizo más largo el curso, yo creo que la mayoría les dije que lo pensaba hacer en 6 o 7 clases, pero bueno, también les planteé en su momento que mi objetivo no era dar todo un curso estilo un producto bien enlatado, con tiempos medidos y todo, sino que tratar de seguir el ritmo del grupo. Me parece importante que todos o la gran mayoría puedan seguir un ritmo y entender lo que estamos viendo y avanzar demasiado con muchos conceptos y que después nadie entienda nada. No me parecía bueno darlo así. Así que bueno, va a durar un poquito más el curso, pero espero que todos les pueda servir mejor así. Gracias vecina. Bueno, vamos a empezar haciendo un breve repaso porque, bueno, la clase pasada fue puramente de repaso, si bien estuvimos viendo algunas cositas respecto a dudas puntuales más allá de lo que es la programación en sí. Habíamos quedado, lo último que habíamos visto había sido, justamente habíamos empezado con CSS, habíamos visto lo que era ya lo que era este manejo de hojas de estilo en cascada. Vimos también el concepto de cajas, habíamos visto también lo que los diferentes selectores, que era la manera de seleccionar los elementos HTML en una página para aplicarle ciertas propiedades. Y con eso habíamos terminado y habíamos dejado algunos ejercicios. Mi idea al día de hoy, ya con un poco de CSS ya en sus cabezas y ya habiendo entendido qué es, cómo se usa un poco, habiendo hecho algún que otro ejercicio, es avanzar sobre algunas cuestiones un poquito más avanzadas, que no son avanzadas, pero sí son avanzadas quizá para ustedes que no los conocen, que les va a ayudar mucho a la hora de definir un diseño más atractivo para una página o de mantener una página ya previamente existente. Lo primero que vamos a ver hoy es los archivos CSS. Como bien yo les mencioné en un principio, y creo que, déjenme ver si tengo por acá el PPT sobre eso, porque estaría bueno verlo. Ah, déjenme ver que lo abra. Que fue la primera clase que tuvimos, si no me equivoco, sobre esto. Sobre cómo... Acá está, esto. Si lo están viendo ahí. Habíamos hablado de qué significaba los estilos en cascada y cómo funcionaban. Y yo les había contado en aquel momento de que el orden de jerarquía que seguían los estilos al aplicarse en un elemento eran lo que podíamos ver en este gráfico. Eh, de abajo para arriba, digamos, es la jerarquía mayor, o sea, la que más se aplica es lo que más abajo está. Habíamos visto que lo que más predomina en un navegador es el estilo inline, el que se le pone directamente sobre un elemento en la página, que lo podemos ver acá. Dijimos que el último que dice CSS de usuario era cuando nosotros queríamos directamente desde la consola del navegador cambiar una propiedad, que era lo que iba a tener sobre cualquier otra hoja de estilo o estilo que haya, iba a dominar el resto, porque bueno, es como que eso está planteado así, pero eso es más con fines de depuración o de maquetado. A nivel real, vamos a tener los otros tres, que tenemos el inline, como les decía, que va a ser lo que va a predominar. Después teníamos el CSS interno, que era lo que nosotros definíamos en la etiqueta style, que es lo que estuvieron viendo hasta aquí. Y por último, teníamos la jerarquía de más arriba, o sea, lo que primero aplica el navegador en una página, que es el estilo que viene de un archivo externo de extensión.css. Esto, bueno, en su momento les dije que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, este es el momento. ¿Qué son estos archivos CSS?
son archivos de texto plano, al igual que las páginas HTML. O sea, es un archivo que puede ser un TXT que simplemente se le cambia la extensión a CSS. ¿Qué contienen? Contienen sentencias en CSS, o sea, contienen propiedades, diferentes propiedades aplicadas a elementos. Lo que nosotros ubicamos entre los tag style del head están en un archivo CSS. Esto permite almacenar de forma centralizada los estilos que aplican a un sitio. Eh, y bueno, los navegadores guardan en caché este tipo de archivos. Para que entiendan un poquito, este enfoque, a ver, no siempre es bueno o en qué momentos podemos usar cada tipo de aplicación de CSS. El inline, aplicarlo en el header o aplicarlo en una hoja de estilos. La idea de aplicarlo en una hoja de estilos es cuando nosotros tenemos un sitio grande, puede ser mediano o puede ser pequeño en el sentido de que tenga varias páginas, que pueden ser desde 3, 4, 5, cientos, en donde nosotros deseamos tener ciertos estilos que sean coherentes. Una página web tiene un estilo coherente a lo largo de todas sus páginas. Por ejemplo, si abrimos el diario Infobae, por ejemplo, van a ver que ustedes tienen en la página principal todas las noticias, tienen un tipo de fuente, tienen un tamaño de letra en los títulos, tienen un color de fondo, una forma de ubicar cada una de las imágenes, las publicidades, el logo, el header. Y cuando nosotros entramos a cada una de las secciones, a una noticia en particular, a una página, a buscar una categoría, lo que sea, van a ver que ese tipo de estilos se mantienen a lo largo de todo el sitio porque es lo que le genera la identidad al sitio web. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, lo ideal es tener una hoja, una o varias, pueden ser, de archivos CSS en donde nosotros centralicemos todas estas propiedades para después poder usarlas a la misma hoja desde varias páginas, ¿sí? O sea que no tengamos que repetir las sentencias una y otra vez dentro del header de cada página, sino que las ubiquemos en un solo archivo y lo usemos por todas las páginas. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Primero, que nos va a ayudar en que la página va a ser más mantenible. Porque si nosotros centralizamos en un par de archivos CSS, cuando nosotros necesitemos hacer un cambio de diseño, la mayoría de las propiedades y los estilos van a estar en esos archivos. Por lo tanto, podemos versionar esos archivos y generar diferentes estilos en diferentes momentos de tiempo, haciendo backup de los mismos. Diferentes serías si los tuviéramos todos ubicados entre etiquetas de style en los headers de cada página. Si nosotros tuviéramos que hacer un cambio de estilo de todo el sitio, tendríamos que cambiar página por página y eso sería mucho trabajo. Por otra parte también es bueno que sepan que los navegadores guardan en caché, lo que se llama caché, que son archivos temporales, ciertos archivos, y entre estos archivos están las hojas de estilo y las imágenes. ¿Y esto en qué nos puede servir? En que si nosotros centralizamos en archivos CSS, cuando el usuario ingrese a la página, la primera vez se lo va a descargar directamente del servidor a ese archivo, lo va a descargar de nosotros, donde nosotros tengamos hosteada la página. Pero la segunda vez que el usuario entre, el navegador tiene una inteligencia para darse cuenta si el archivo es el mismo que está intentando bajar o tiene algún cambio. Si es el mismo, va a utilizar el archivo que ya bajó anteriormente, el que está a nivel local, que cuando decimos a nivel local es que lo guarda en una carpeta particular del sistema operativo. De esa manera, el sitio se va a cargar muchísimo más rápido y va a tener una mejor experiencia de usuario. Si nosotros definimos los estilos dentro de la cabecera de las etiquetas style de cada página, esos estilos se van a bajar cada vez que el usuario ingrese a la página. Se van a descargar sí o sí. Lo cual, si tenemos una página muy compleja, eso va a ralentizar mucho la carga de la misma, ¿sí? Básicamente, para que entiendan eso. Después, si no entienden, o mientras tanto, si hay algo que quieren que aclaremos mejor,
levantan la mano, me avisan por el chat y lo explico mejor. Voy a volver sobre este tema un poquito después, cuando veamos sprites, para que entiendan mejor cómo descarga un navegador ciertos componentes de la página web y vayamos entendiendo un poquito cómo se puede mejorar la calidad de la experiencia del usuario sin caer en páginas monolíticas enormes de que tarde mucho en cargar y ese tipo de cosas. Bien, para construir un archivo CSS es muy fácil. El archivo tiene que ser un archivo de texto plano, como ya mencionamos. Simplemente la extensión hay que cambiársela a .css, como hicimos con HTML. Nosotros teníamos un archivo que era .txt, que tenía cierto contenido. Y lo que hacíamos simplemente es para que dejara de ser un archivo de texto y se convirtiera en una página web, era que le poníamos extensión HTML para que el sistema operativo ya interpretara que no era un archivo de texto plano solamente, sino que era un archivo con un poquito más de funciones. En este caso lo mismo. Nosotros vamos a tener un archivo TXT donde nosotros podemos guardar lo que sea y eso simplemente o podemos crearlo desde cero o podemos cambiarle la extensión a .css para que eso se reconozca como un archivo de hojas de estilo. Vamos a ir creando esto paso a paso. Como les mencioné, yo creo, por ejemplo, y le pongo estilos, ¿sí? Y creo un TXT. Para que esto deje de ser un TXT y se convierta en un archivo de hojas de estilo, simplemente le cambio la extensión por .css. Y fíjense que ya aparece con una ruedita. Esto, si yo lo sigo abriendo con el Notepad++, con un editor común de archivos, van a ver que le puedo introducir texto plano. ¿Qué es lo que va aquí adentro? Aquí adentro van a ir todos los estilos de que yo aplique a la página. Acá yo no necesito etiquetas style, por ejemplo. Simplemente ya sentencias de tipo CSS. Por ejemplo, P, dos puntos, text, align, justify. Listo. Acá tengo mi primera hoja de estilo. Mi hoja de estilo simplemente tengo que a todos los párrafos yo los justifico. Les meto un alineado de justificarlos. Es simplemente lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver cómo puedo utilizarlos en la página. Vamos a ver directamente, tengo por acá un archivo, tengo un ejemplo para que veamos rápido. CSS externo. Vamos a abrir este código. Tengo por ejemplo este sitio web que ya lo han visto, fue uno de los ejercicios que estuvimos viendo, en donde yo tengo los estilos aplicados en el header de la página web. ¿Cómo puedo refactorizar esto para usar una hoja de estilo? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear, vamos a poner acá por ejemplo, no, vamos a usar esta y ya la voy a copiar. Crear la hoja de estilos, como por ejemplo ya vimos, estilos.css. Y voy a tomar los estilos que tengo en el header dentro de las etiquetas style y los voy a directamente transportar hacia esa hoja de estilos. Esto lo voy a abrir acá en code para que se entienda mejor. Fíjense, lo único que hice, lo voy a cerrar de acá para que no se malinterprete. Lo único que hice fue quitar todo el contenido de hoja de estilo que tengo dentro de mis etiquetas style y lo añadí a una hoja de estilo .css. ¿Cómo puedo ahora decir? Porque si bueno, yo guardo esto, van a ver que mi página se muere, perdió todos los estilos. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, ahora quiero que uses esa hoja en particular. Yo lo que voy a hacer es copiar esta hoja de estilo dentro de la raíz de donde tengo el sitio para poder importarla. Y simplemente hay que utilizar
una nueva etiqueta que es la etiqueta link. El tag link se utiliza para establecer un vínculo entre la página y un recurso externo, que puede ser bien una hoja de estilos o algún icono, por ejemplo. El uso más extendido en el 95% de los casos es para importar una hoja de estilos. Entonces, ¿qué necesitamos? En la propiedad, tiene una propiedad rel que aquí nosotros tenemos que poner href, que es decir, bueno, ¿qué archivo? ¿Dónde está el archivo? ¿Cuál es la ruta de mi archivo? Yo lo tengo en el raíz de la propia página. Aquí también podría ser una URL, ¿sí? Y esto es todo. Esto es una etiqueta autocontenida, que no requiere que tenga, no tiene etiqueta de cierre, puede no tenerlo. Y esta es la sintaxis que utilizaremos para cargar la hoja de estilo, ¿sí? Yo esto lo guardo y si yo voy al laboratorio y lo refresco, vamos a ver que me vuelve a tomar todo el estilo, ¿sí? Perfecto. Ahora fíjense una cosa. Yo aquí, en esta página, le añadí una modificación para que si yo hago clic en estos MP3 me lleva a una página extra donde tengo la descripción del tipo, bueno, una descripción, una ficha técnica de lo que es el MP3 Mini. Yo lo voy a abrir y fíjense que yo tengo lo mismo, los mismos estilos otra vez. ¿Sí? Entonces yo aquí es donde se ve una de las ventajas de usar una hoja de estilos. Yo directamente la puedo borrar y puedo añadir un vínculo a la misma hoja de estilos y con eso tengo dos páginas que están utilizando un repositorio centralizado de estilos. ¿Sí? ¿Qué ventaja tengo con esto? Que si yo el día de mañana quiero que, por ejemplo, cualquier H3 ya no sea naranja, sino que sea rojo, yo lo cambio en una sola sintaxis y eso va a afectar a todo mi sitio. Pero fíjense una cosa, y acá viene lo que mencionábamos recién de la caché. Yo cambié el estilo de la hoja, ¿sí? Le puse que los H3 sean rojos y no lo estoy viendo representado. Esto es por lo que le mencionaba. El navegador, la primera vez que entré, me tomó que había una hoja de estilo y la descargo. Ahora me está tomando que la hoja de estilo es la misma, sigo usando la misma porque tiene el mismo nombre eh, y me usa la que está en el caché. Y acá es donde ustedes, yo les doy la recomendación, porque cuando hagan este tipo de ejercicios se van a volver locos, van a decir, che, no me lo está tomando, ¿cómo hago? No sé qué hacer, ya le cambié por todos lados. Bueno, acá es donde tienen dos opciones. Acá aparece las ventanas de incógnito, que las ventanas de incógnito funcionan justamente... Epa, no me lo tomó. No, esperen, me apliqué a cualquier cosa, entonces. Déjame ver una cosa para no mandarme una macana. Sí, está bien. Lo guardo. Listo. No me lo está tomando. Bueno, estas son las cosas con las que uno va a renegar cuando tenga que bajar CSS y trabajar con CSS. Déjenme ver por qué no me lo está tomando. Está bien. Yo estoy cambiando. Ahí. Esta hoja que estoy cambiando la tengo, ¿ven? La tengo en el escritorio y yo estoy usando otra. Perdón.
Esta es la que va. Ahora sí, vamos a ver si el estilo me lo toma. Bueno, esto me lo tomó de toque. Pero de todas maneras, porque esto les puede pasar y les va a pasar. Si ustedes tienen una página normal o están abriendo una página normal y ustedes cambiaron un archivo CSS y no le está tomando los cambios. Vamos a probar si. En esto me lo toma de toque, pero a veces les va a pasar que no lo toma. Yo lo que les recomiendo es que abran las páginas desde una página de incógnito. ¿Qué diferencia tiene? Las páginas de incógnito no guardan cookies ni guardan caché. Toda la navegación que nosotros hagamos es en ese momento. Cuando nosotros cerremos la página de incógnito o refresquemos la página, va a intentar bajar todo de nuevo los recursos que necesita la página. Es una de las formas en las que trabaja esta página de incógnito y justamente ese es uno de los motivos. Una página normal usualmente va a hacer uso de una cantidad de recursos como son las imágenes y cuando nosotros volvamos a entrar o querer navegar a esta página una vez que la cerremos, si detecta que hay archivos en caché como pueden ser estas imágenes o la hoja de estilo, la va a intentar utilizar de nuevo. Espero que eso se haya entendido. Ya tiene que ver más con el funcionamiento de un navegador, pero es importante que lo entiendan. Bien, entonces como le mencionaba, yo simplemente, fíjense que cambiando en un solo lugar, en un repositorio centralizado, supongamos que tuviera 1000 páginas aquí, yo simplemente cambiando en una sola, ya fíjense que cambiaría todos los encabezados de mis páginas simplemente haciendo un solo cambio. Y esto a nivel de tiempo que ganamos en lo que es el mantenimiento de un sitio es muchísimo. Entonces, esa es una de las principales ventajas que tenemos a la hora de manipular este tipo de archivos. Bien, déjenme ver si había algo pendiente. Volviendo a lo que veíamos. Caché de los navegadores. Esto lo tenemos que ver porque si no, no van a entender lo que estábamos hablando anteriormente. Como ya les adelanté, la caché del navegador, bueno, es una función que tienen los navegadores para permitir mejorar la experiencia del usuario respecto a cómo se cargan las páginas, cuánto tardan en cargarse. Básicamente, lo que quería poner opciones de puntero. Básicamente lo que esto significa es que la primera vez que nosotros hacemos una petición de una página, si recuerdan allá por la arquitectura que vimos de cómo se manejaba cliente-servidor, lo que va a hacer el navegador es pedirle a algún servidor en la nube, a alguna computadora ubicada en no sé dónde, le va a pedir la página que nosotros estamos queriendo ver, por ejemplo, la página de Infobae. Eso lo va a traer. Si el navegador detecta que no es la primera vez que nosotros navegamos a la página, mejor dicho, vamos a empezar de cero. Si el navegador detecta que es la primera vez que nosotros navegamos a la página de Infobae, ¿sí? Lo que va a hacer es descargar todos los archivos como corresponde, va a descargar la página, va a descargar todas sus imágenes, va a descargar todos sus iconos, todas sus hojas de estilos, todas sus hojas de JavaScript, lo que sea que los recursos que tenga esa página. Ahora, supongamos que más adelante en el día nosotros queremos entrar de nuevo, entramos de nuevo para ver las noticias, volvemos a hacer la petición y el navegador dice, a ver, vamos a descargar esta página, pero esta página ya entramos hoy, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a bajar las páginas web, los HTML, si eso lo baja, y vamos a ver que las noticias han cambiado. Pero ahora supongamos que hay un GIF de una publicidad de OSDE y sigue estando, y el archivo se llama igual, publicidad OSDE. Lo que dice el navegador es decir, che, pero esta publicidad OSDE ya la bajé, la tengo en caché, la tengo guardada, ¿sí? A nivel local, en alguna carpeta, en el disco duro. Entonces dice, ¿ha habido algún cambio respecto a este archivo? O sea, sigue siendo, tiene el mismo nombre. Sí, listo, es el mismo. Lo cargo de la caché. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? Que en vez de intentar descargarlo del servidor, los va a cargar del disco duro, lo cual
va a hacer que la página se cargue muchísimo más rápido. Y ahí quizás a ustedes alguna vez les suene de decir, de entender por qué a veces las páginas a las que entran les tarda mucho en cargar y después de una vez que entraron, cuando vuelven a entrar, van a decir, ahora anda más rápido. Ese anda más rápido es esto, es esa sensación de uso del usuario mejorada a través del uso de la caché. ¿Sí? En el uso de la caché usamos archivos locales para no tener que descargar todo el tiempo los recursos de Internet. Porque si nosotros entendemos que una página normalmente cambia su contenido, pero las hojas de estilo se mantienen, los archivos JavaScript se mantienen, la programación en sí, el 60% del contenido se va en hojas de estilo, en imágenes y siguen siendo las mismas, hay mucho contenido que no vamos a estar bajando y bueno, vamos a estar haciendo mejor uso de los recursos. Como les mencioné, ¿qué problema les puede traer esto como desarrolladores o maquetadores web? Que justamente ustedes estén haciendo uso de una hoja de estilo, cambien algo, vayan a abrir la página y no vean ese cambio reflejado en la página. Para que ustedes lo vean reflejado, como mencionamos recién, una opción es abrir una ventana de incógnito y la otra opción es limpiar la caché del navegador. Si nosotros vamos, por ejemplo, ¿dónde es esto? No, en una página, tiene que ser una página normal porque las de incógnito no guardan caché. Fíjense, por ejemplo en Chrome tenemos el clásico borrar datos de navegación. Que yo entre aquí a borrar mis datos de navegación no significa que sea un pirata, o quizás sí, pero en realidad normalmente yo casi siempre utilizo ya por una costumbre ventanas de incógnito y es por esta cuestión de que estoy acostumbrado a desarrollar web y cuando desarrollamos web estoy acostumbrado a que las ventanas de incógnito no me traen tantos problemas como una ventana normal que cachea absolutamente todo. De todas maneras, si ustedes siguen teniendo problemas, ingresan aquí, borran todos los elementos de caché y eso va a hacer que la próxima vez que entren en una página como Infobae, por ejemplo, el navegador vuelva a bajar absolutamente todos los archivos fuentes de la página y bueno, si tenían algún error o si ustedes estaban haciendo una plantilla o lo que sea, les va a volver a bajar todo. ¿Sí? Eso se los digo porque me he cansado de renegar con eso. La verdad que es bastante frustrante hasta que uno se da cuenta que dice, debe estar cachada la hoja de estilo. Bueno, bien. ¿Hasta aquí? ¿Se entendió? Si alguien no entiende, que levante la mano. Vamos a tratar de meter algunas cositas hoy porque, bueno, perdimos un poquito de tiempo. Bien. Ya vamos a volver sobre la caché un poquito más adelante para que entiendan bien otras implicancias que tiene. Vamos a ver el uso de fuentes. El uso de fuentes lo vimos hace un tiempo en una página web. Cerrar esto, una página web, podemos usar diferentes familias de fuente. Si se acuerdan, Font Family era la propiedad que nos cambiaba el tipo de fuente. Font Family. Y aquí nosotros podíamos tener fuentes como por ejemplo Verdana, Arial, cualquier fuente que nosotros quisiéramos darle a nuestro sitio. Yo les mencioné también que las fuentes existían muchas y se pueden crear nuevas y subir nuevas y inventar nuevas, pero que había un set de fuentes que se conocen como las fuentes confiables, que son por ejemplo justamente la Verdana, la Arial, ¿sí? La Times New Roman. Son fuentes que son reconocidas en la web, que son confiables, que son que vienen de hace muchos años, que se
presenta como fuentes que no van a traer problemas de renderizado ni problemas de ningún tipo en la página, ni de compatibilidad, y todo sistema operativo que tengan, por ejemplo, Windows, las va a tener, las va a soportar y no va a haber problemas de compatibilidad en ese sentido. Se sugiere mucho que se usen este tipo de fuentes, pero son muy limitadas. Debe haber unas, si no me equivoco, no sé si son más de 15 familias de fuentes. Cuando nosotros queremos hacer una web de alto impacto, necesitamos más tipos de fuentes y a veces algunas fuentes muy vistosas. Entonces, una forma de usar este tipo de fuentes es usar las fuentes de Google. Este servicio, o sea, hay muchas fuentes en Internet, se puede usar cualquier tipo de fuente. ¿Por qué les planteo el uso de las fuentes de Google? Porque, como todos saben, al ser Google uno de los proveedores más grandes de Internet, todos sus servicios son muy confiables, ellos invierten muchísimo en infraestructura, lo cual da tiempos de respuesta muy altos en sus servidores, lo cual hace que cualquier cosa que hoy en día esté hosteada o que tenga alguna relación de confianza con Google sea justamente confiable en este sentido. No va a traer grandes problemas de incompatibilidades, va a ser rápido de usar y etcétera. Es un servicio totalmente gratuito. Van a ver en internet que si ustedes quieren una fuente a veces tienen que pagar, y digo la mayoría de las veces, van a tener que pagar por descargarse una familia de fuentes. En el caso de las Google Fonts, esto es totalmente gratuito, contiene más de 800 o 850 fuentes para elegir. eh, Están optimizadas para que la descarga sea de forma rápida, están comprimidas para que sean eficientes de usar y bueno, son fáciles de instalar. ¿Cómo podemos hacer para usar una fuente? Bien, vamos a ver cómo podemos usar una fuente de Google. Vamos a abrir otro ejemplo. Y el uso que le demos acá de fuentes va a ser extendido a cualquier fuente. Bien, yo tengo esta página. Y lo que quiero es eh, incluir en la primera, solamente en este H1, yo quiero que esto sea una fuente particular de Google. ¿Cómo puedo hacer? Lo primero es entrar al catálogo de las fuentes de Google, que es que se los voy a pasar ahora por el chat para que lo vayan guardando. Si no, pueden poner fuentes de Google en Google justamente y les va a aparecer. Y acá tenemos el catálogo. Hay muchísimas fuentes. Sí, hay muchísimas. Ustedes las pueden ver acá. Yo, por ejemplo, no sé, podría buscar... A ver, había una que era Balutama. Esta, por ejemplo, me gusta. Balutama. Tenemos dos formas de utilizar este tipo de fuentes. Una forma es utilizarlas directamente desde los servidores de Google y otra forma es utilizarlas desde un archivo local. O sea, descargar estas familias de fuentes y cargarlas localmente en la página. Vamos a ver las dos formas, porque a veces quizás les resulte guardarlas de una manera y usarlas directamente desde el servidor. La desventaja de usarlas desde el servidor es que, como les mencioné, Google tiene tiempos de respuesta muy altos para este tipo de cosas, pero a veces puede estar caído durante un pequeño periodo de tiempo o a veces puede tardar y lo que va a causar eso es que la página de ustedes no cargue bien la fuente y no se vea como ustedes quieren. Para incluirla, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es utilizar una sentencia como si fuéramos o mejor dicho, vamos a utilizar una hoja de estilos que va a estar ubicada en un lugar en particular, que es en este. Yo voy a borrar esto primero. La sentencia va a ser siempre la misma. Acá va a ser igual. Esto también se los voy a pasar. Déjenme un segundo. Tengo muchas ventanas abiertas. Ahí está.
¿Qué debería hacer yo ahora? Yo tengo que ir a ver cómo se llama esta fuente. Se llama Valutama 2. ¿Sí? Entonces yo voy a mi código y le pongo acá Valutama 2. Ahora, en los que son las URLs, y creo que esto alguien se encontró en algún momento con un problema al cargar una imagen o lo que sea, los espacios no están permitidos. Los espacios en este caso se tienen que llenar con un signo más. Y esto anótenlo porque si no se van a volver locos. Entonces, yo para usar esta fuente tengo que utilizar esta hoja de estilo, así como la ven acá. Esta sentencia se va a usar siempre igual. Y acá, a continuación, va a ir el nombre de la fuente. Bien, esto lo vamos a guardar. Y vamos a ver cómo se renderiza nuestra página. A ver si esto cambia. No, no cambió. ¿Por qué no cambió? Bueno, yo utilicé una hoja de estilos para cargar una fuente, pero en ningún lado le dije que tenía que aplicar esa fuente a este H1. Entonces, lo voy a hacer inline porque solamente para mostrarles a ustedes. Yo le puedo poner como font family. Y atención acá que si nosotros estamos poniendo un nombre que está separado, que tiene espacio, siempre va entre comillas simples. Valutama 2, por ejemplo. Esto lo guardo y si hicimos bien las cosas, debería estar cargándome la fuente que yo elegí. ¿Ven? Así de simple. Aquí no estoy usando ningún elemento local, estoy directamente obteniendo la hoja de estilo y los fuentes desde los servidores de Google. Insisto, si ustedes están pensando en una página destinada al mantenimiento, una página productiva para un cliente, esta no es la forma de hacerlo, porque si este servidor justo se encuentra caído o con demoras, acá lo que vamos a ver es que esta fuente no se carga y se va a cargar feo. Por ejemplo, supongamos que no, yo me equivoco acá en esto. Sí, fíjense, va a volver a la fuente común, que creo que la fuente común, si no me equivoco, es Arial o algo así. No va a aplicar, no va a poder aplicar la fuente value, ¿sí? No sé qué font family puede ser, pero se la pone cada navegador. Entonces acá ya no vamos a poder controlar cómo se ve esto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, les voy a enseñar cómo lo podemos instalar de forma local. Lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros entramos a cualquier fuente, van a ver que tienen un botón que dice Download Family. Esto les va a bajar un RAR donde tienen toda la familia de fuentes. Por ejemplo, vamos a ver qué tiene. Fíjense. Estos son archivos TTF, son archivos de fuente. Bien. Primer paso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá web. Y lo vamos a ir metiendo acá adentro, así lo vemos. Sobre fuentes de Google. Como si fuéramos a construir el sitio. Vamos a extraer acá. Siempre se recomienda que si vamos a tener archivos de fuentes, hagamos una carpetita fonts. Para que no queden desparramadas en la raíz del sitio. Normalmente en la raíz del sitio simplemente tienen que haber archivos de tipo HTML. Lo vamos a poner todos juntitos ahí. Esto es simplemente lo que descargué de Google.
Y ahora viene la magia. Necesito esta misma hoja de estilo a nivel local. Simplemente la pueden crear ustedes manualmente, pero lo más fácil es copiar esto, pegarlo y van a ver que esto es lo que yo necesito. Esto es un archivo CSS. Yo lo puedo guardar y fíjense que ya me está reconociendo que es un CSS. Lo vamos a poner acá como fuente. Fuente. Ahora, a este fuente yo lo voy a abrir con code. Y lo único que tengo que cambiar acá, fíjense que en la URL está yendo a buscar los archivos directamente a Google. Yo acá lo que tendría que hacer es cambiar esto para buscarlos localmente. A ver. Por mi archivo local. Perdón, perdón. Era este. Y este. Para no confundirnos, acá.
buscar dentro de fonts cuál corresponde a Roboto. Roboto regular. Por ejemplo este. Listo. Y ya una vez que lo tengo acá, ya voy a poder usar el Roboto acá. Roboto. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Ahí estoy usando Roboto. Entonces, puedo centralizar en esta hoja de estilo de fuentes todas las que voy a necesitar de este tipo de sentencias. Esta es una sentencia de CSS que lo que hace es font face. No hace falta que nos metamos muy adentro de esto, pero simplemente lo que hace es justamente eso. Es decir, bueno, definir una familia a través de una interfaz o de una cara, digamos, una familia de fuentes y desde dónde yo voy a sacar esos archivos de fuentes, qué tipo de estilo tiene, ¿sí? Y algunos atributos Unicode que me permiten después utilizarla. Podemos tener este repositorio de CSS centralizado solamente para fuentes o podemos mezclarlo en una hoja de estilo común y campestre. Es más, yo podría directamente poner esto en la misma página dentro de un style, ¿sí? Porque es un estilo más. ¿Sí? Y esto va a funcionar de la misma manera. Ahora, ya viendo que se pueden usar archivos de tipo externos de CSS, ya esto vamos a tratar de dejar de usarlo. Salvo para algún caso puntual. ¿Estamos hasta ahí? Te agradezco por la pregunta porque era importante y me lo estaba salteando. ¿Alguna pregunta más? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? No se me duerman, ¿eh? Con el mate. Ya me imagino que durmieron una siestita, así que yo no, pero ustedes sí. Vamos adelante, entonces. A ver hasta dónde llegamos hoy. Sombreado. Esto es algo bastante fácil de usar y entender, así que no va a haber problema. Y les voy a mostrar cómo en realidad, de dónde se puede usar. El sombrero se puede dar sobre dos cosas, dos elementos. Una es sobre un texto con la propiedad text shadow y otra es sobre una caja con la propiedad box shadow. Es simplemente eso, es aplicar una sombra y darle una ubicación en el rango de eje respecto al elemento en el que estamos aplicándolo y también darle un blur o un efecto de desvanecimiento a este sombreado. ¿Cómo se lo puede hacer? Y vuelvo a cerrar también. Tengo que mantenerlo abierto. A ver. Oh. Vamos a seguir usando este ejemplo. Hay una forma muy fácil de hacerlo para que vean cómo se usa y es utilizar justamente las herramientas que nos provee Chrome o los navegadores. Creo que todos lo tienen igual. Fíjense, si ustedes acá tienen tres puntitos, que si ustedes se paran sobre esos tres puntitos, automáticamente les aparece una serie de elementos. Esto es un atajo para agregar color, agregar un relleno a la etiqueta, un relleno, un color de relleno, un color de fuente, agregarle una sombra a la caja o agregarle una sombra al texto. Vamos a empezar con el texto. Supongamos que yo le quiero dar una sombra y fíjense que ya me puso la propiedad y me puso cómo necesito yo tenerla ubicada. Y acá simplemente me da algo gráfico, fíjense. Me lo pone gráficamente para que yo pueda cambiar. Decir, bueno, ¿dónde vas a querer la sombra? ¿Y cuánto blur vas a querer que tenga? O sea, cuánto este efecto de desvanecimiento o de altura de las fuentes. Esto es para darle un efecto tridimensional, digamos, como que estuviera flotando.
Y por último, yo de aquí le podría cambiar el color o el nivel de transparencia. Fíjense que este deslizador que tenemos más abajo es la transparencia y el que tenemos arriba es el color que le vamos a aplicar. Y fíjense que todo esto me lo va poniendo en vivo. Esta es la forma más fácil, porque si no me tendría que acordar de memoria cómo se usa y bueno, por ahí es medio complicado acordarse tantas cosas de memoria y no sirve porque justamente tenemos un montón de herramientas que nos ayudan en no ocupar la mente con tantas cosas de memoria. Fíjense, si me gusta este efecto, yo lo tengo aquí. ¿Sí? Text Shadow, acá me dice los píxeles, en píxeles, ¿sí? Perdón, de la ubicación de esa sombra, ¿sí? En el eje de las X y de las Y. Y también me dice el nivel de blur que tiene, que es 8 píxeles, el nivel de desenfoque. Y por último el color que estoy usando. Una vez que ya lo obtuve, yo simplemente puedo copiar esto y venir y pegarlo, digamos, aquí para que siempre se vea así. Y listo. ¿Sí? Y ya ahí ya lo tiene puesto. ¿Qué otra opción hay? Y vimos que la caja, también tenemos sombra de caja y lo mismo. Si yo clic ahí, fíjense, en este caso, bueno, el H1 es una caja, así que ocupa hasta todo el ancho de la pantalla. Le podemos dar al H1 un width de 500 píxeles para verlo un poquito más corto, ahí. Y lo mismo, ¿sí? La caja tiene, la sombra de la caja tiene este efecto que puede ir para cualquier dirección. Va a tener también un efecto blur, como vimos recién, que es como desenfoque, y también un efecto spread, que es cuánto se dispersa esta sombra. Manejando un poquito este tipo de sombra, vamos a dar este efecto de flotación, digamos. También se le puede elegir un color. El otro ejemplo, que bueno, en este caso como es una caja muy pequeña es difícil de ver, tenemos dos tipos de sombra, puede ser una sombra externa o una sombra interna. Ven, ahí está, es la sombra pero puesta internamente. Depende el efecto que ustedes quieran darle. Esto se usa, no se usa tanto. Se usa bastante cuando tenemos algún diálogo modal o algo así, pero bueno, ya eso es más avanzado, ya cuando veamos algún formulario o algo así. Pero lo importante es que sepan que existe y que se puede cambiar de acá. Y que también desde acá mismo y de una forma fácil se puede cambiar, por ejemplo, el color de fondo, ¿sí? Simplemente seleccionando background color, sin escribir nada. Se puede cambiar el color de fuente también de una forma fácil y sin cambiar absolutamente, sin escribir código. Simplemente con el mouse. Y ya si este estilo nos gusta, que es horrible, pero supongamos que me gusta, simplemente puedo copiar después todos estos en una hoja de estilo y aplicarlo al H1, a un párrafo. Claro, ese tipo de estilos de flotante o de agregar una sombra se usan en botones, se usan en formularios o en pantallas que se abren arriba de la otra. Lo van a ver, por ejemplo, a ver si puedo llegar a abrir la voz del interior, que sabe tener spam a más no poder. Cuando hay un spam o algo que se abre muy arriba de todo, a veces tiene ese efecto, bueno, en este caso no lo tiene. Pero a veces cuando se abre una ventana como esa tan grande arriba de otra, tiene como un efecto, un leve efecto como para que te des cuenta que se está abriendo arriba de otra nada más. Tienen una utilidad también que se las voy a dejar por si en algún navegador no lo encuentran, los que están usando
navegadores diferentes a Mozilla o a Chrome, que son los que yo tengo más experiencia, como por ejemplo Safari. Creo que vos, Mati, tenías Safari, no me acuerdo si eso lo tenés. Por las dudas le dejo, hay muchas herramientas en internet. Esta es una donde ustedes pueden, tienen una caja acá, y ustedes pueden cambiar, bueno, pueden cambiar los datos de la sombra. Y fíjense que dentro les está haciendo este CSS que aparte, además, les está generando un CSS compatible con todos los exploradores. Por eso van a ver que dice WebKit Box, Moz Box y Box Shadow. Son las tres la misma propiedad, pero escritas de diferentes maneras para que sean totalmente compatibles con varios navegadores y varias versiones de navegadores también. Esto por ahí está bueno. Este me pareció el más piola. Se los dejo ahí para que si necesitan hacer algo lo puedan usar. Después simplemente copian esto y lo pegan para el atributo que necesiten, ¿sí? Para la caja, el párrafo, lo que sea que necesiten darle este efecto. Bien, y hasta ahí con esto. Y vamos a pasar a ver pseudo clases. Y acá es donde se empieza a poner CSS más interesante y más intenso. ¿Qué son las pseudoclases? Las pseudoclases son selectores que marcan elementos que están en un estado específico. Por ejemplo, los que son el primer elemento de su tipo, o aquellos por los que el cursor les pasa por encima, o los que han sido los que han recibido el foco del teclado o mediante un clic en el mouse. Tienden a actuar como si se hubiera aplicado una clase en una parte determinada del documento. Y bueno, a menudo esto para lo que se utiliza es para reducir exceso de clases, ¿sí? Para no tener una clase, tener miles y miles de clases para diferentes objetos y ocultarlos, ponerlos como visible, no visible. Simplemente con esto se los puede seleccionar y en base a algún evento o en base a algún estado. Bueno, las pseudoclases son palabras claves que comienzan con 2 puntos y, bueno, como mencioné, ayuda a mantener, ayuda al mantenimiento, perdón, de los sitios y volverlos un poquito más flexibles. Fíjense, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí. Tenemos, por ejemplo, div, un ID de contenido y dentro de ese div tenemos div artículos y debajo de div artículos, dentro de ese div artículos tenemos algunas sentencias strong. Strong, si no se las mencioné, es una forma de poner un elemento en negrita, ¿sí? Como por ejemplo, es muy fácil, es simplemente poner strong, título strong. Esto viene del internet viejo, se reemplazó totalmente por este tipo de sintaxis donde se usa la B. Estos son similares, así que si se encuentran, esto lo van a seguir viendo, se usa bastante igual. ¿Qué hay acá? Acá dice, por ejemplo, dentro tenemos una sentencia en strong, debajo tiene un span, debajo otro strong, otro strong. Si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar el primer strong de cada uno de los artículos, de los div artículos, podría utilizar una sentencia como la que vemos ahí. Si yo pongo strong, first of type, me va a seleccionar el primero de los strong dentro de algún contenedor. O sea, en este caso tenemos 2 contenedores div, me va a seleccionar este en naranja y el segundo en naranja. Y lo estoy haciendo simplemente con una sola línea de código CSS. Supongamos que yo quiero seleccionar sí o sí el segundo elemento strong. Podrías usar una sentencia como la siguiente: nth of type 2. Que lo que estoy diciendo es de una colección de elementos strong, dada una colección de elementos strong dentro de un contenedor, quiero que me selecciones la segunda. Y fíjense, no es el segundo elemento de tipo strong, y es lo que se está marcando en verde.
Y el mismo se utilizaría para poner, por ejemplo, last of type 1. Y el último del tipo strong, el último, el 1, por ejemplo. O sea, del último, el primero sería, que es el último justamente. Si yo pondría acá 2, sería el anteúltimo. ¿Sí? Es lo que está en azul, fíjense. ¿Qué más hay aparte de las pseudoclases? Tenemos los pseudoelementos. Y los pseudoelementos son muy parecidos, eh, pero no describen un estado especial, sino que se permiten añadir estilos a una parte en especial del documento o algún elemento del documento, antes o después. Es lo que más se utiliza. A ver, los pseudoelementos eran pseudoclases antes. En el CS2 esto eran los mismos, estaba todo en la misma bolsa, se llamaban pseudoclases, pero después se dio una pequeña diferenciación entre lo que son pseudoelementos, que son normalmente los que generan contenido, algún tipo de contenido desde CSS, contenido en la página, de las pseudoclases que se enfocan más a seleccionar algún elemento en un estado particular, ¿sí? O con una característica en particular. En la sintaxis, hoy en día se diferencian que los pseudoelementos tienen dos pares de dos puntos, como se ve ahí, sería dos puntos, dos puntos, pero van a ver en todos lados que se sigue utilizando así, como se ve en la imagen, utilizando los dos puntos y los navegadores lo siguen entendiendo y siguen diciendo, sí, está todo bien, o sea, ya solamente con la palabra clave before yo sé que se refiere a ese pseudoelemento, no hay problema con eso. Bueno, basta de cháchara y vamos a ver de qué se trata todo esto. Déjenme cerrar esto. Esto lo voy a borrar. Y vamos a abrir pseudoclases. Bien, tengo una web muy normal que tiene un título y tiene un montón de párrafos P. Supongamos que yo necesito que cuando yo pase el mouse sobre cada párrafo, los párrafos adquieran un comportamiento diferente. Que cambien de color, que cambien el fondo, como para que el usuario vea que está pasando justamente que hay una interacción. ¿Cómo puedo lograr eso? Lo vamos a poner acá dentro del style. Supongamos que yo digo, bueno, quiero que el background color se ponga como negro y que el color, o sea, el color de la fuente se ponga en blanco. Cuando yo paso el mouse por encima. Bueno, si yo lo pongo así, lo que voy a lograr es que se pongan todos así, horrible, ¿no? ¿Cómo hago para que sea cuando yo pase el mouse? Bueno, acá donde entra la ayuda de las pseudoclases. Una de las pseudoclases es hover. Si nosotros le ponemos dos puntos, vamos a ver el conjunto de pseudoclases y pseudoelementos. Acá los tienen a todos. Vamos a ver hover, por ejemplo. Respecto a pseudoclases y pseudoelementos, vamos a ver algunos nomás. Hay muchos, como sucede con la mayoría de las etiquetas y propiedades, no lo vamos a ver todos. La idea es que sepan que existen y que existen formas de seleccionar elementos según su forma de aparición, su lugar dentro de una colección, según su estado, de acuerdo al mouse, etcétera, etcétera, para que después, si necesitan aplicar algo de esto, lo puedan googlear como pseudoclases y ya van a saber qué aplicar. Vamos a la nuestro. Entonces, fíjense, listo. Simplemente aplicando la pseudoclase de hover, yo estoy diciendo cuando pase el mouse por encima de todos los elementos P que tengo en la página, aplica este estilo. Después, no, ninguno. O sea, en la normalidad, ningún estilo. Bien, ahora, esto se empieza a tornar
trambólico, dijera el paraguayo. Se entra a tornar extraño porque si nosotros queremos mantener esto y supongamos que no le estamos prestando atención a la hoja de estilo y lo estamos depurando desde la consola, decimos, che, pará, pero acá, ¿dónde hay? Yo tengo un estilo acá. Supongamos que esto está en una hoja de estilo y no está aquí. Yo voy a P y digo, ¿qué estilo tiene P? No hay estilo sobre P, pero se está poniendo negro y blanco. ¿Y dónde está acá? No hay estilo. ¿Cómo puedo cambiar o ver de dónde está viniendo esto? Bueno, acá hay otra ayudita que tienen, que si ustedes se fijan acá arriba, dice 2.home, justamente. Si nosotros hacemos clic ahí, dice forzar el estado del elemento. Nosotros podemos forzar a un elemento a que adquiera uno de estos estados para ver qué clase tiene justamente cuando tenga alguno de ellos. Y acá aparece. Fíjense, yo lo describo, no puedo saber, pero yo estoy viendo que se cambia cuando yo paso el mouse por encima. Entonces un hover, bueno, le doy clic al hover y ahí aparece. Ah, listo, acá está. No quiero que sea blanco, quiero que sea rojo. Listo. Perdón, rojo. Listo. Joya. Lo cambié. Entonces ahora quiero un tono rojo. Esto les va a servir para ir depurando. Después ya cuando trabajen con una página y tengan que mantener, estas cosas se les va a presentar y las herramientas que tienen estas consolas son muy buenas para este tipo de cosas. Sí, entonces con eso lo pueden modificar desde aquí. Esto es importante que lo sepan. Acá ya les está spoileando algunos de los estados que puede tener un elemento y sobre los cuales se les puede poner una pseudoclase. Tenemos Active. Active es que nosotros, por ejemplo, le hemos hecho clic a un botón y cuando ustedes se han rellenado algún formulario o algo, cuando le hago clic a un botón van a ver que quedan como marcaditos. Eso es que está activo. Focus es que ha recibido el foco. Tenemos foco y foco interno que ha recibido el foco por parte del usuario, que puede ser mediante la tabulación, mediante el teclado, mediante el mouse. Y tenemos visited, que esto tiene que ver con aquellos que usen mucho navegación en páginas de diarios o algo, van a ver que a veces cuando hacen clic en un link, cuando vuelven a entrar después de un tiempo, van a ver que el link al cual entraron se encuentra en color violeta. Ese es el estado visited. Significa que el navegador se da cuenta de que ese link ustedes ya lo visitaron antes, entonces te lo ponen en un color particular. Bueno, ese es un estado que podemos también manipular con estas pseudoclases de CSS. ¿Qué más tengo allá? Supongamos, a ver, claro, vamos a dejar esto, vamos a actualizarlo como estaba. Supongamos ahora que yo necesito que solo en el primer párrafo la letra sea un poco más grande, ¿sí? Y esté negrita. ¿Cómo podemos aplicar esto? Una forma fácil sería decir, bueno, primer párrafo, este. Este es el diferente, listo, le vamos a poner una clase. ¿Qué clase le podemos poner? Y first, listo. ¿Y qué vamos a ponerle a first? First. Bueno, le vamos a poner que el font size sea respecto a la normal que tiene, sea un poco más grande, 120%. Fíjense que no lo estoy poniendo en píxel, lo estoy poniendo en proporción. Y que el font weight es el ancho, el bold de la fuente. Y que si se fijan podemos tener bold, border, lighter, normal. Vamos a poner bold, que es ponerlo en negrita. Lo guardo, listo, perfecto, cumplí mi cometido, me voy a mi casa, chao. Bien, ahora, ¿qué problema hay con este enfoque? El texto dice que el primer párrafo de cada página tiene que tener esto, ¿sí? Ahora, supongamos que hay 1000 páginas de esto. Entonces yo tendría que ir agregando una clase first en cada uno,
Sí, ponerle esto, lo podemos refactorizar en una sola clase, en un solo documento de CSS y tener uno solo, sí, pero si yo después vengo y en 5 de las 1000 páginas le cambié esto y le puse uno por arriba, como puede ser acá, porque el editor así lo quiso, vino y le cambió ahí, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me tengo que acordar de que había dicho de que tiene que ser el primer párrafo y si yo no me acuerdo va a quedar así. Entonces esto para mantener, fíjese que se empieza a complicar. ¿Y cómo puedo hacer? Y una opción es usar justamente usar pseudoclases. ¿Sí? Las pseudoclases me ayudan justamente a estas cosas. Yo podría decir, por ejemplo, p.first, perdón, p.first child. ¿Qué me dice esto? El primer hijo de los P, de toda la colección de P, el primer hijo tenga ese comportamiento. A ver si no necesito ponerle listo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Esto me está diciendo, de la colección de P que yo tenga, o sea, todos estos P, de toda esta colección de P, bueno, el primero, First Child, tiene que tener esto. Ok. Si yo el día de mañana agrego un P más extra, no tendré que cambiar nada. Fíjense. La ley, la regla, se sigue aplicando y es justamente lo que la página necesita. En una o en 1.000.000 de páginas. Entonces, fíjense que a nivel de mantenimiento esto es una herramienta muy poderosa. Ejemplo de pseudoelemento, solamente les voy a dar dos, que son after y before, que son los que van a encontrar siempre y son los que más se usan, y la verdad que no he encontrado otros. De hecho, me tuve que poner yo a ver qué era un pseudoelemento, porque para mí eran todas pseudoclases. Así que yo esto también lo aprendí. Por ejemplo, y esto le va a sonar raro, pero hay algo que lo utiliza y mucho, ya les voy a decir. Supongamos que yo quiero, la página es así, pero quiero que en toda, o sea, esta página está programada, yo estoy haciendo un mantenimiento, tiene 1000 páginas y en las 1000 páginas me piden, che, después de cada título, H1, necesito que haya una arroba, qué sé yo, una cosa así, algo raro, una flecha, ¿sí? Que sea común a todos. ¿Sí? O que haya un igual acá, un iconito, lo que sea. En todos los títulos de toda la página. Una opción es que yo entre al código y me ponga acá a ponerle a cada uno, por ejemplo, una flechita, a todos los H1 de todas las páginas, pero hay una forma también utilizando justamente pseudoelementos. Pseudoelemento me permite añadir after o before, en este caso vamos a agregarlo después, before, un elemento, un contenido extra, ¿sí? Y manipularlo. Perdón. After Office. ¿Cómo cuesta acordarse cuál es antes y cuál es después? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. After, después del H1 le agrego este contenido. Listo. Y todos los elementos H1 de todas las páginas automáticamente van a tener ese contenido. Que si se fijan, no lo puedo ni seleccionar. Es un contenido que se pone después en el after. Y fíjense cómo aparece. ¿Sí? Ya no aparece como un contenido dentro del H1, sino que aparece ahí, en el after, como un content. ¿Sí? Va más allá del renderizado de la página en sí, sino que ya está aplicado mediante clases. ¿Qué utilidad tiene esto? Se usa mucho para botones. Se usa mucho, hoy en día se usan muchos fuentes
que no la vamos a ver en este curso porque no vamos a poder aplicarlo si no vemos formularios, pero más adelante el que me siga lo vamos a ver. Existen iconos, un montón de iconos que se pueden aplicar en páginas y que hacen uso de esto, del after y el before, ¿sí? Para dibujar mediante una fuente, no mediante un icono. Esto no es un icono gráfico, sino que tienen unas clases con pequeños iconitos y le asignan mediante el after y el before, asignan iconos a, por ejemplo, a pequeños botones, a botones o a span. A un span también se podría agregar. Y esa es la funcionalidad más extendida que yo he visto de after y before. Ahora se puede usar, sí, se puede usar en un montón de cosas, en lo que ustedes quieran. No es conveniente que si tienen que hacer un cambio muy grande, lo hagan acá, porque obviamente, supongamos que yo soy el programador que vengo a mantener esta página y me lo mandan a sacar y yo voy a ir al código, voy a decir listo, tengo que sacar lo que hay después del H1 y después del H1 no veo nada y acá empieza el quilombo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese contenido? ¿En qué hoja de estilo? Bueno, para evitar eso, un uso muy controlado. Hay otro ejemplo que les voy a dar de pseudoclases que está bueno y es el darle formato a tablas. Tengo acá una tabla ya creada y su correspondiente código. Y acá viene algo que se llama las tablas striped o zebra, que es el clásico efecto que ustedes habrán visto, que hay una fila de un color y otra fila de otro color, una fila de un color y otra fila de otro color. ¿Para qué sirve eso? Mejora la legibilidad de las tablas. Si nosotros tenemos una tabla que tiene 1000 registros y son todas iguales, cuesta mucho enfocarse con la mirada en qué registro estamos leyendo. Si nosotros le damos al ojo una simple ayuda como cambiar o sea, que las filas pares tengan un color y las impares tengan otro, ya ese simple ayuda ya nos va a ayudar a poder avanzar mejor en la legibilidad de una tabla muy grande. ¿Cómo puedo lograr eso? Podemos usar lo que se llama las pseudoclases NTH-Child, que lo habíamos visto por ahí entre los ejemplos. ¿Qué nos permite esto? Vamos a poner, por ejemplo, TR. TR porque yo quiero, lo que voy a querer hacer es, de todas las filas que tengo acá, voy a querer que algunas se pinten de una manera y que otras se pinten de otra. Entonces, esto nos permite el NTH child, perdón, lo que nos dice es, de una colección, que en este caso son TR, de una colección, quiero tomar uno en particular, como por ejemplo uno, ¿sí? Y ponerle un background color, por ejemplo gray. Entonces, de una colección de TR, de los hijos de la colección de TR, yo quiero tomar el primero. Fíjense que son todos TR. El primero es la cabecera. Ahora, ¿qué permite esto también poner? Y poner cualquier número acá de la colección. Si yo pongo 5, me va a poner justamente la quinta, el quinto hijo de estos TR. ¿Sí? Pero este tiene también algo potente, que es usar odd, ¿sí? O even. Perdón. Even. Even u odd es par o impar. Fíjense, si yo pongo odd, son los impares. Y me toma todos los impares. Yo pongo even, son los pares. Y me va a tomar los pares. Y fíjense, yo ya puedo darle un cierto aire más lindo a mi tabla. Un poquito más distinguido. Queda mejor. ¿Sí?
Y fíjense otra cosa. Nosotros ya vimos que teníamos hover. Así que si yo a esto también le sumo que para cuando el usuario tenga el mouse sobre la misma fila, esta fila sea quizás de un color, vamos a ponerle black, y con un color white, bien diferente, eso va a hacer que sea aún más fácil de leer. Esto es una tabla chica. Ustedes imagínense una tabla con 30 columnas, que se vea así de chiquita, que sean miles de filas. Entonces, este tipo de ayudas al usuario lo va a agradecer, pero un montón. ¿Sí? Bueno, no sé si, sí, vamos a llegar hasta hoy acá porque si no se me van a morir. Son un montón de cosas las que tengo. La verdad que como frenamos una clase, me quedaron un montón de cosas colgadas y es, lo que viene es usar imágenes como fondos, que no lo hemos visto todavía. Hay toda una ciencia con eso y hay una forma muy buena de utilizar esa técnica, de usar imágenes como fondos. Y tenemos también de algunas pistas que les pueden servir para centrar diferentes elementos, para centrar elementos inline o para centrar elementos tipo bloque, horizontalmente y verticalmente, como para terminar ya con CSS. Creo que eso es todo. Y bueno, y también la superposición, pero eso en la clase que viene lo podemos ya terminar de matar. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Lo que sí les voy a deber por unos días, hasta mañana quizás, los ejercicios, porque los ejercicios que hice abarcaban todos los temas y bueno, no llegamos ni a palo a ver todo. Voy a tratar entonces de darle ejercicios hasta lo que vimos hoy, algún ejercicio. Bueno, espero que se hayan podido poner más o menos en actualidad con los ejercicios, que hayan podido avanzar un poco más. Si no, bueno, van a seguir teniendo esta semana que viene. Y como siempre, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier lo que sea que necesiten, tienen ahí mi mail, tienen mi WhatsApp, me pueden contactar. Aquel que llegue al último ejercicio de la clase pasada, que es el ejercicio del sitio web de noticias, me lo envía por mail porque quiero ir marcándoles algunas cositas o marcándoles tips que les puedan servir. Algunos ya me lo mandaron. El que llegue me lo va mandando. Y si por ahí piensan que están haciendo un buen trabajo con alguno que les haya costado mucho de CSS, también me lo pueden mandar si quieren que les dé alguna devolución, algún feedback, como para que no se queden con lo que hacen ustedes solamente, sino que por ahí les puedo dar un feedback a ver si lo están haciendo bien o hay algo que se pueda mejorar. Sí, bueno, gracias por estar este domingo, gracias por los saluditos también de cumpleaños. Les regalo una clase tranqui hoy. Ya la que viene no voy a ser tan benévolo, ¿eh? Matamos CSS la próxima clase. Bueno, chicos, los dejo entonces. Muy buen fin de para todos. Que terminen un lindo domingo. Nos vemos.